Bien, hola a todos, bienvenidos a esta tercera clase de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Estamos, como sabéis, en la primera evaluación y estamos repasando. En esta ocasión seguimos con el bloque 1 y el tema 2. Empezamos el tema 2 hoy y vamos a ver los primeros puntos, el punto de leer y escribir, vamos a ver también el punto de los tipos de textos y vamos a ver también cómo redactar un texto y cómo realizar un comentario de textos. Es un poquito mezclado, digamos, no sigo a rajatabla el índice que viene en el temario, pero sí que creo que de esta manera vais a poder resumíroslo y como es un tema bastante largo, vais a poder aprenderoslo mejor. Bien, entonces como decíamos, empezamos hoy en el tema 2 y el primer punto de este texto, de este tema, sería el punto 1 que trata sobre leer y escribir. Algo que parece tan obvio, pues a veces no sabemos cómo enfocar la lectura o la redacción de un texto. Entonces, para eso tenemos este tema que nos va a ayudar a poder redactar esas respuestas para los exámenes, que siempre cuando nos ofrecen el papel en blanco nos atasca un poquito y no sabemos cómo comenzar. Entonces, cuando vamos a redactar un texto, como veis aquí las propiedades de las que consta, hay una serie de pautas que podemos seguir. La primera que tenemos que intentar dominar es el conocimiento de la lengua, es decir, la sintaxis, la ortografía, la puntuación. Por eso, un poquito más adelante, en la página 64, se os van a dar una serie de indicaciones ortográficas, de uso de los puntos, un poquito de organización del texto, para que podáis, a la hora de redactar, afrontar una respuesta en la que tengáis que escribir un par de líneas, 3, y podáis decir lo que queréis y además adecuadamente. Entonces, lo primero, como decíamos, conocer la lengua, conocer la sintaxis, el léxico, la puntuación, la acentuación y demás. Además, tenemos que conocer el tema. Es otra de los pasos, de los requisitos para poder escribir un buen texto. Conocer el tema y para ello nos documentaremos sobre los contenidos o ideas que se van a plantear y además veremos qué puntos podemos abarcar, qué palos podemos tocar, qué serie de características podemos remarcar en nuestro texto. Además tenemos que tener claro cuál es el fin que persigue nuestro texto, si es entretener, informar, enseñar, en fin, dependiendo del tipo de redacción que queramos hacer y además al público al que va dirigido. Cuando estamos hablando de un examen, el público sería, o el receptor de ese texto sería el profesor que tiene que evaluar lo que nosotros sabemos. De esta manera, ¿qué tendremos que hacer? Dejar claro e intentar dejar a través de nuestro texto que sabemos lo que se nos está preguntando. A veces estudiamos mucho y después no sabemos pasar eso al papel, no sabemos expresarlo con palabras escritas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es intentar enfocar nuestra respuesta hacia el que va dirigido, en el caso del examen. En el caso de cualquier otro texto, pues como os decimos aquí, entretener, informar, enseñar, convencer, pues debemos saber si va hacia un público determinado, con una edad determinada, en fin. Así veréis que los textos que aparecen en los periódicos se adaptan a los receptores. Si es prensa deportiva, no es lo mismo que si es una prensa que informa de sucesos. Cada uno de esos textos tiene su público y tiene su manera de enfocarse y de estructurarse. Además hay que elegir la estructura textual que vamos a utilizar, es decir, el tipo de discurso del que hablábamos en las tutorías pasadas, el tipo de discurso que va a plasmar nuestro texto. Si es un texto publicitario o es periodístico, es de carácter informativo o es literario, meramente buscando la estética, si es de carácter didáctico, si es narrativo, si nos quiere contar algo, nos quiere describir alguna escena, algún paisaje. Hay que ver siempre qué tipo textual vamos o estamos intentando redactar. Bien, cuando ya hemos decidido todo esto, podemos ver que en la página 50 nos hablan de las diferentes unidades que se agrupan para formar textos. Una cosa es el texto como unidad global y otra cada una de las partes que lo forman. Empezaremos de menor a mayor. Os destaco aquí esos cuatro tipos de unidades para que los tengáis presentes y a la hora de hacer el examen, pues los tengáis, como os digo, aprendidos. De menor a mayor se agruparían en fonemas, palabras, oraciones y finalmente en el texto.
Los fonemas son unidades pequeñas, las más pequeñas de la lengua, y que no tienen significado, carecen de una carga semántica. Los representamos con letras y digamos que son los sonidos de las letras. Es el sonido que produce cada letra. Las palabras ya son unidades más grandes que además tienen significado y que si las combinamos llegamos al siguiente escalón, que son las oraciones. Las oraciones son unidades ya con sentido completo y que cuando se unen y se relacionan para hablar sobre el mismo tema, se forma lo que es el texto. El texto, por tanto, que es la unidad total de comunicación, sea oral o sea escrito, y que transmite un mensaje completo. Esta página es muy importante, además os viene un cuadro abajo, un cuadro sinóptico en el que se os resume un poquito cuál es cada una de estas partes y esto es fundamental que lo tengáis aprendido. Vale, el texto es una unidad de comunicación, como os decía, una palabra, conjunto de ellas, que se unen mediante ciertas reglas y alcanzan un sentido completo. Entonces, como os decimos aquí en la página siguiente, con las palabras se crean oraciones y esas oraciones se organizan para perseguir la formación del texto. Tenemos aquí ejemplos, aunque bueno, pues todos sabemos lo que es un texto solamente con abrir un periódico, una revista, un libro, y veremos que, como os decimos aquí, un texto es un entramado de signos con una intención comunicativa y que adquiere sentido con determinado contexto. Es decir, que en cada contexto, ¿os acordáis de la situación comunicativa de la que hablábamos? El contexto era la situación, el conjunto de circunstancias que rodean un acto de comunicación. Pues el texto, evidentemente, tiene que estar adecuado y tiene que estar apoyado en el contexto, ¿no? No significa lo mismo un discurso o una frase en un contexto que en otro. Bien, pues hablando de esto, hablando del contexto y de lo adecuado que debe ser el texto a la situación comunicativa, encontramos las propiedades textuales. Estas son las condiciones, digamos, que debe tener un texto para que funcione y cumpla su cometido, que es comunicar algo. Hay 4 y os las anoto también porque creo que es importante que las conozcáis y que sepáis cada una lo que es. La adecuación, coherencia, corrección y cohesión. Casi con el nombre solamente podéis saber y podéis desarrollar lo que significa cada una, pero bueno, vamos a explicarlo un poquito. La adecuación, que es la primera que tenemos aquí en el temario. La adecuación quiere decir que el texto se adapta a la circunstancia que lo alberga, que lo rodea. Su finalidad, además, usa un adecuado vocabulario, un lenguaje diferente según el receptor, según el contexto y demás. La adecuación es simplemente eso, el adecuarse el discurso a la situación que le rodea. No podemos hablar igual, como os decía la otra vez, no podemos hablar igual en un ambiente informal con nuestros amigos o con nuestra familia que hablamos en una entrevista de trabajo, para que veáis la diferencia. No podemos hablar igual en un contexto que en otro y por eso tenemos que adecuarnos, tanto nuestro vocabulario como lo que decimos y demás, al contexto. Vale. La coherencia es la siguiente propiedad textual. Significa que la información que contiene el texto debe ajustarse a la lógica también y al orden, ¿vale? Es decir, debemos decir las ideas una detrás de otra, concatenadas y deben adecuarse al tema. No, o sea, lo que sería la coherencia, digamos que podríamos describirla como el orden del texto. Es decir, que vayan unas ideas después de las demás y que además al final, si queremos, hagamos una conclusión. Es decir, que el texto tenga cierta lógica, simplemente. Luego, la corrección significa que el texto, sea oral o sea escrito, tiene que aparecer sin errores ni defectos. Por ejemplo, si estamos hablando de la forma escrita, pues hablaremos de un texto con buena ortografía, con un margen adecuado, con una sintaxis también correcta, un vocabulario pues, igualmente correcto. Si hablamos del texto oral, pues igualmente bien pronunciado, respetando los puntos, respetando todos los signos de interrogación, de exclamación, en fin, entonándolo correctamente y demás. Por lo tanto, ya llevamos 3, adecuación, coherencia, corrección y ¿cuál será la última? La cohesión. Esta es la que más os cuesta entender, pero ya veréis cómo es muy sencilla. Mediante la cohesión, lo que logramos es que el texto esté ligado o esté bien hilado. O sea, que las distintas ideas,
los párrafos, las frases estén relacionadas, que se pase de una a otra mediante los conectores y mediante, bueno, pues la sintaxis adecuada, ¿no? Es decir, digamos que la cohesión es como el engranaje del texto. Es cuando estamos leyendo y vemos que un párrafo acaba y el siguiente comienza, como iba diciendo, o volviendo al tema, o sin embargo, en fin, con alguna de las partículas que sirven para conectar las ideas y los párrafos del texto. Entonces, estas son nuestras 4 propiedades textuales y que tenemos que aprender y saber lo que son, saber diferenciarlas. Cada una de estas características contribuirá a que el texto sea legible, sea comprensible, acertado y esté debidamente unido en su apariencia interna y externa. Bien, terminando con esta primera parte del tema, hablamos ahora de las clases de texto. Como sabéis, existen muchos diferentes tipos de discursos según el canal, según la función del lenguaje, según la intención con la que se crean, según el ámbito en que se producen y según la presentación de la información. Según estas premisas, que no os tenéis que aprender de memoria, por supuesto, podemos ver que según el canal, ¿cuáles serán los textos? Los que llevamos hablando desde que empezó el curso. Los orales y los escritos. Las diferencias ya las sabéis de sobra, ya las habéis estudiado y básicamente pues implican todas esas características de la lengua oral y la lengua escrita que veíamos en el anterior tema. Según la función del lenguaje, los textos pueden tener una función expresiva, también una función informativa, como su nombre indica. Uno expresa, digamos, sentimientos o hechos, pero con su opinión, ¿de acuerdo? Con su marca, con su emoción, en fin, con las reflexiones que él pone. En cambio, los de la función informativa era un carácter mucho más objetivo y que prevalece la información sobre la emoción, ¿vale? Sobre el sentimiento o sobre la opinión del autor. Los textos con predominio de función poética son aquellos que nos invitan a la poesía. Los que tienen función conativa o apelativa, pues son aquellos que intentan convencer a los lectores con argumentos, por ejemplo, los ensayos o la publicidad. Los que tienen una función fática son aquellos que intentan mantener, interrumpir, iniciar la comunicación, es decir, no son comunicación en sí mismos, sino que intentan entrecortarla, seguirla. Por ejemplo, cuando nos pone aquí este libro, cuando cogemos el teléfono y decimos dígame, ¿no? O sea, es una manera de iniciar esa comunicación, pero realmente no estamos diciendo nada, ¿no? Bien, luego tenemos los textos con función metalingüística. Como su nombre indica, aunque lo veáis un poco largo y un poco complicado, lo que quiere decir es que usamos la lengua para hablar de la lengua misma, ¿vale? Luego tenemos la intención con la que se crean. Pues según esta intención, igualmente serán textos informativos los que quieren dar a conocer una realidad, persuasivos los que quieren convencernos de algo, prescriptivos los que nos dicen cómo hacer algo, como por ejemplo las instrucciones de cómo se usa un aparato electrónico. Y luego están los literarios, que son los que no tienen otra función que deleitar o que despertar emociones en el receptor. En penúltimo caso hablaríamos del ámbito en que se producen. Según el ámbito serían publicitarios, científico-técnicos, jurídicos, coloquiales, ya sabéis, ¿no? Según si tienen un ámbito comercial, científico, si están redactados en un juzgado, si son textos que se redactan en el ámbito familiar, como los coloquiales. En fin, eso ya veis que no os tenéis que aprender de memoria todo esto, sino que simplemente estoy dando un repaso muy general, porque creo que además muchos de ellos sabéis, si os encontráis ante ellos, sabríais distinguir un texto científico de uno publicitario o de uno instructivo. Esos textos sí conviene que los manejéis un poquito, que veáis lo que hemos preguntado otros años sobre ellos y que podáis, bueno, pues darles un repaso, ¿eh? No quiero que os lo aprendáis todo de memoria porque es muchísima información, pero sí que es verdad que tengáis un poco conocimiento de lo que es cada uno de ellos. Por último, según las diversas formas de presentar la información, podríamos estar ante una narración, una descripción, una exposición, una argumentación o un diálogo. Como sabéis, la narración intenta contarnos algo.
hechos reales o ficticios. Una descripción presenta la información como un conjunto de características de algo, de un ser, de un objeto, de un lugar. Una exposición es aquel en el que la información aparece explicando hechos, ideas, cosas que han sucedido. La argumentación, sin embargo, intentan y buscan dar razones sobre un mismo tema para llegar a alguna conclusión. Y en cambio un diálogo pues es muy fácil de identificar porque es una conversación que mantienen dos personas o más. Una entrevista, una obra de teatro, un guión de cine, un debate, ¿vale? Bien. Lo que ahora me interesa que empecéis a ver y que empecéis a tener en cuenta es el tema del comentario de textos. Por eso lo incluyo en esta lección. Aprovechando que este tema lo dividimos en varias partes, en esta primera parte introducimos el comentario de texto. Esta es una primera aproximación y quiero que os acerquéis, echéis un vistazo a los exámenes del año pasado y a los del anterior y veáis cómo hemos hecho los comentarios de textos y qué tipo de fragmentos se os puede preguntar en el examen, se os puede pedir que hagáis un comentario. El primer paso, como siempre, aunque sea un texto que no nos guste, aunque veamos que es un poco largo y no nos apetezca leerlo, lo que sea, siempre el primer paso es leer el texto entero, de principio a fin, tantas veces como necesitemos. Suelen ser fragmentos no demasiado extensos, así que nos tomaremos nuestro tiempo, e invertiremos tiempo en comprender el texto. Puede ser que haya palabras que no entendamos o que no conozcamos, por eso o las buscaremos en el diccionario y las comprenderemos a fondo, o bien las preguntaremos, o bien me las preguntáis a mí, o bien en el examen también podéis levantar la mano y pedir que se os aclare algún término. Lo primero es eso, entender el texto, entender cada una de las palabras que lo componen y así, bueno, pues poder llegar a comprender qué es lo que nos quiere decir el autor. Si sabemos qué nos quiere decir el autor, pues ya tenemos bastante ganado, porque cualquiera de las preguntas que nos hagan acerca del texto las vamos a tener muy claras. Bien, el segundo paso sería organizar todo ese texto que tenemos delante. Una vez comprendido el texto, observaremos si se divide en líneas y párrafos, es decir, en prosa, o si se divide en versos y estrofas, como una poesía. Ese es el primer paso, ver si estamos ante un texto de carácter literario, de carácter poético, dialogante, en fin, depende de la estructura que veamos, la estructura externa. Es conveniente numerar cada línea, incluso, o cada verso, para así poder dividirlo mejor en nuestro comentario. Nos fijaremos en qué, pues en la estructura del texto, en cuántas líneas tiene, cuántos párrafos o estrofas, qué tipo de composición. Aún no redactamos nada de esto, pero anotamos en el texto todo lo que necesitemos. Incluso en el examen podéis anotar, hacer vuestras anotaciones sobre cada texto sin problema. Es conveniente, como os digo, saber cuántas líneas tiene un texto, cuántos párrafos, cuántos versos, cuántas estrofas. ¿Por qué? Pues porque son o pueden ser preguntas del examen. ¿Cuántas líneas? ¿Cuántos versos? ¿Cuántas estrofas? Todo eso quiero que lo manejéis muy bien y que todo lo que no entendáis me lo preguntéis, porque son cosas bastante básicas a la hora de tener un texto delante. El tercer punto sería la localización. Cuando ya hemos comprendido el sentido del texto, lo hemos organizado y dividido en secciones. Lo siguiente que tenemos que ver cuando hayamos empezado a estudiar literatura, que todavía seguimos con la parte de lengua, lo siguiente que tenemos que ver es qué tipo de autor, de estilo, época, aunque no lo digamos exactamente y aunque nosotros en el examen siempre os comentemos el autor, el nombre y el nombre de la obra, sí tendremos que saber ubicarlo más o menos en la época. Entonces, se tratará de un autor que hayamos visto en el temario y su obra también la habremos mencionado, habremos visto algún texto, o sea que son cosas que ya conoceremos de antes. Como ya sabremos el autor, como os decía, lo mencionamos, la obra también, y comentaremos lo que sepamos de ambos. Hablaremos de lo que hayamos estudiado y haremos una pequeña introducción al comentario. Por ejemplo, si creemos que el tipo de texto es literario, pues podemos comenzar así el comentario. Nunca sabemos cómo comenzarlo, esta es una buena manera. Nos encontramos ante un texto de carácter literario, por ejemplo, ¿no? De tal autor, que fue escrito en tal época y pertenece a tal obra. Ese sería un buen comienzo para nuestro comentario de texto. Bien, el comentario de texto tiene una finalidad que es desentrañar la idea o lo que el autor quiere expresar.
Este sería el siguiente punto que tenemos que abordar. En 2 o 3 renglones, no más, porque tampoco queremos que hagáis un resumen extenso, sino que en 2 o 3 renglones debemos concretar la idea o el tema central del texto. Es decir, lo que nos quiere decir, sin detalles ni ideas secundarias, solamente lo que nos quiere expresar. Una vez que tenemos esto, pues ya podemos lanzarnos a la reflexión sobre el tema. Tampoco nos vamos a extender mucho, solo comentar un poco la idea, un poco por encima. Luego, si podemos y si vemos que el texto está claramente dividido en bloques, que no tienen por qué coincidir con las estrofas, ¿no? Un texto puede tener 2 estrofas y un solo bloque de contenido. Es decir, si las 2 estrofas hablan de lo mismo, estaremos ante un solo bloque. Si, por ejemplo, tenemos 2 estrofas y cada una habla de una cosa, pues entonces sí, tendremos 2 bloques, ¿vale? Casi todos los textos tienen al menos un par de bloques. ¿Por qué? Pues porque casi todos tienen una idea que luego concluyen, que luego sacan una serie de conclusiones, o 2 ideas. Normalmente se barajan estas dos divisiones. Entonces, a continuación explicamos un poquito lo que el autor dice en cada bloque, la idea central de ese apartado, y bueno, os pongo aquí que recordemos que puede haber bloques dentro de otros, es decir, que puede haber ideas que son principales y otras que son secundarias. El penúltimo paso sería analizar la forma, señalar las características formales del texto, es decir, si es prosa, si es verso, el punto de vista, si es objetivo, si encontramos metáforas, comparaciones, ¿vale? Todo eso lo estudiaremos más adelante, pero bueno, para que empecéis a reflexionar sobre ello. Además haremos un comentario en general sobre el estilo, el lenguaje, la variedad de vocabulario, el tipo de palabras, si son cultas, si son vulgares, si utiliza muchos verbos o muchos adjetivos, en fin, un poquito que veamos, ¿no? Qué tipo de texto es. Y luego el último paso sería la impresión personal, las conclusiones de cada uno. Y en este último punto es en el que llega el momento de realizar una valoración personal sobre el texto, que no es solo decir si nos gusta o no, sino reflexionar, pensar acerca de cómo nos llega el texto y de en qué medida nos convence, estamos de acuerdo con él, ¿vale? Hay que tratar de ser críticos, no de decir me gusta o no me gusta, sino de ser críticos y decir, pues es acertado este texto, en mi opinión, porque refleja muy bien la idea central o porque se entiende perfectamente, o por el contrario, podemos hacer una crítica negativa y decir, el texto es muy complicado de entender, o no consigue dejarme claro lo que quiere decir, o, bueno, en fin, lo que vosotros penséis, ¿vale? Entonces serían esos pasos los principales para poder hacer un comentario de texto. Como os decía, no se trata de que os aprendáis el tema al pie de la letra, sino de que estudiéis todo lo que hemos visto, lo que yo reviso y lo que yo paso un poco por encima, vosotros también hacedlo, ¿eh? Esto es una guía también de cómo estudiar. Lo que vemos que el profesor trata un poco de manera más general y que pasa un poco por encima, todo eso es lo que no nos tendremos que aprender de memoria. Lo que nosotros remarcamos es lo que sí os recomendamos aprender de memoria, ¿vale? Y sobre el comentario de texto, simplemente no os agobiéis, solo quería que tuvierais una noción básica de cada uno de los pasos que se siguen, pero seguramente en el examen simplemente os hagamos preguntas acerca de esas fases. Lo que solemos hacer es preguntaros el tema del texto, preguntaros qué tipo de forma tiene, si es poesía, si es verso, cuántas estrofas, en fin, que no os preocupéis que no tendréis que acordaros de seguir estos pasos. Sí me interesa que os suenen y los tengáis en mente, pero no os preocupéis por aprenderlos de memoria. Pues nada más, con esto terminamos esta tercera clase y la semana que viene continuaremos con el tema 2, donde lo hemos dejado seguramente. Me gustaría que leyerais un poquito el tema de las cuestiones ortográficas, que sacarais estas hojas, desde las 64 pues, hasta que acaban, hasta las 69, que las tuvierais siempre a mano para cualquier duda que os surja. Y también que leáis un poquito el tema de cómo presentar un trabajo, los tipos de diccionarios, los tipos de textos cotidianos, todo esto no quiero que lo estudiéis, simplemente que lo leáis. La semana que viene le daremos un repasito y con eso ya lo tendremos hecho. Pues nada, un saludo a todos y espero que os haya resultado útil.